Ya, doctora. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Espero que estén todos muy bien. Disculpen la demora. Se me hizo imposible. Creo que el tráfico por la lluvia ha colapsado todo, pero empecemos. De este tema de hoy hay varios puntos importantes que a mí me resultan imprescindibles que a ustedes les queden muy claros. El tema de cáncer de endometrio, ustedes van a ver que vamos a ver cuestiones de tratamiento, cuestiones de manejos, pero quizás lo más importante para ustedes en la práctica suya es todas las cuestiones que sean de diagnóstico, de cómo llegar a la conclusión de que estamos ante un cáncer de endometrio y que ustedes puedan tomar las decisiones adecuadas y poderles explicar a las pacientes en cuanto a estas decisiones adecuadas, por qué a unas les van a hacer X procedimiento, por qué a otras las van a observar, por qué a otras las van a referir inmediatamente a donde nosotros o no, para que ustedes puedan tener como la potestad de decir con toda certeza que lo que están haciendo está correcto. Si gustan, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo más importante cuando es cuestiones de epidemiología, si ustedes se fijan, el cáncer de endometrio está tipificado en las estadísticas como cáncer del cuerpo del útero. Si bien es cierto, no es el primer cáncer que afecta a las mujeres, sí tiene un número importante de afectación. Entonces sí, no es un número despreciable. Perdón si oyeron un silbido, era el guardia de mi residencial que estaba abriendo, lo siento, disculpen. Como les decía, si ustedes ven a la cabeza, tenemos el cáncer de endometrio, colon, pulmón, cervix, tiroides, y ustedes podrán decir, pero bueno, el cáncer del cuerpo del útero, el cáncer de endometrio, digamos que viene siendo como la sexta. No es tan importante, no es tan relevante, pero cuando lo traducimos a número de mujeres, nosotros que estamos en esta área y nosotros que nos formamos para salvar vidas, una mujer que se pierda es una vida que no debería de perderse. Entonces, por eso no debemos de quitarle importancia y quizás no debemos quitarle importancia también porque el cáncer de endometrio puede ser un poco más silencioso que los otros tipos de cánceres que podemos diagnosticar más fácilmente. Muchas mujeres con cáncer de endometrio podemos detectarla en etapas que ya no podemos hacer mucho. Siguiente. Si ustedes se fijan, cuando hablamos del Seguro Social, en el 2020 tuvimos una estadística que varía un poco de lo que acabamos de ver. En nuestra población no es la sexta afección de las mujeres, la sexta afección oncológica. En nuestra población tiene un número importante de 87 en el 2020. Sí, a la cabeza sigue estando el cáncer de seno. Ahí estamos claros. A la cabeza con 227 sigue estando el cáncer de seno de número de casos nuevos y 85 el del cuello del útero. Ovarios en menor proporción. Entonces, si ustedes comparan, estamos hablando de que endometrio viene siendo el segundo cáncer ginecológico que afecta a las mujeres derechohabientes de nuestro Seguro Social. O sea, fueron 87 mujeres que fueron casos nuevos de cáncer de endometrio. La siguiente, por favor. Ahora bien, si lo vamos a ver retrospectivamente, sí hemos tenido una disminución de los casos diagnosticados en el Seguro Social. Es cierto,
en 2018 fue un año en que se diagnosticaron 139 casos de este tipo de cáncer, contra 87 en el 2020. Siguiente. Ya sabiendo estas estadísticas, sí, perdonen, ¿me pueden dar 2 minutos? Yo llegué ya a mi casa, solo me bajo del auto y ya sigo con la presentación. Oh, Buenas, van a disculpar, hoy sí podemos continuar, perdonen. Como les decía, ya hablamos en cuestiones de estadísticas, hablamos a nivel de nuestro seguro social, un número de 87 casos nuevos reportados en el 2020. Son 87 mujeres, no es un número despreciable. Pero si tenemos esas estadísticas, ¿cuántas de estas 87 mujeres las vimos nosotros en nuestras consultas, en los periféricos, ustedes, con lesiones premalignas que se nos pudieron pasar desapercibidas? Cuando hablamos de lesiones premalignas, tenemos que saber que en cáncer de endometrio, estas lesiones tienen porcentajes que nos van a hacer encender estas que nos reporten, es la que más nos tiene que preocupar. En esta imagen que están ahorita ustedes viendo, pueden ver, en primer lugar, lo que es un endometrio normal. Vayan a ver una lámina y determinen cuál de las muestras que toman de una biopsia endometrial por un legrado cuál se ve. Como ustedes no van a poder ir a hacer eso a menos que roten por patología. Pero lo importante es que ustedes sepan cuando les reporten por endosampler que encontraron una hiperplasia sin atipias, una hiperplasia sin atipias, una hiperplasia compleja sin atipias o una traducido en porcentaje que puede llegar a convertirse en una lesión maligna. ¿Cómo pueden ustedes tranquilizar a una paciente cuando les reporten alguna de estas lesiones, o cómo pueden ustedes alertar a esa paciente de que hay que hacer un procedimiento mayor o referirla con nosotros? En el caso de una hiperplasia simple sin atipias, tiene un porcentaje menor al 5% de que esta lesión se vaya a convertir en una... Me dicen que se escucha entrecortado. Sí, un poco, doctora. Buenas, ¿me confirma si se escucha entrecortado? No, ya se escucha bien. Ok, perfecto. ¿Desde dónde se escuchó entrecortado? Perdonen.
para poder repetirles. Estábamos con la hiperplasia simple. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, las hiperplasias simples con atipias pueden obtener un camino hacia la malignidad menor al 5%. Es decir, si a usted le reportan una hiperplasia simple sin atipias, esta mujer puede ser perfectamente observada o manejada, no desde el aspecto oncológico, porque menos del 5% de ellas van a transformarse o van a ir hacia un camino oncológico. En cuanto a una hiperplasia compleja sin atipias, esta puede tener un porcentaje del 5 al 15% que puede llegar a evolucionar hacia una patología maligna. La realmente importante y quizás la que nos debe de preocupar y debemos de tenerle mucha atención es a la que verdaderamente se considera una lesión premaligna del cáncer de endometrio, que es la hiperplasia compleja con atipias. Esta puede tener más del 30% de probabilidad de convertirse en una lesión maligna. Entonces, cuando a nosotros nos reportan toda esta gama de lesiones, es importante que ustedes sepan porcentajes. El porcentaje no les va a definir el tratamiento, pero sí les va a definir pronóstico de esas pacientes y les va a dar alertas para lo que ustedes tienen que hacer. Siguiente. Cuando nosotros hablamos ya del cáncer y quizás las imágenes lo que les van a servir es para que ustedes también comprendan algunas situaciones. Es muy común que la paciente, cuando tiene un cáncer de endometrio grado 1, grado 2 o grado 3, lo confunda con una etapa 1, una etapa 2 o una etapa 3. Y algo sumamente importante es que ustedes tengan la potestad de poder explicarle a esas pacientes qué significa cada uno de estos grados. Cuando ustedes están ante un cáncer de endometrio, un tipo 1, como se conoce, y le dicen que hay un grado 1, a lo que están refiriéndose es de que el porcentaje de crecimiento sólido en ese cáncer de endometrio es del 5%, cuando es el grado 1. Cuando es el grado 2, el porcentaje de crecimiento puede ir del 6 hasta el 50% del crecimiento sólido. Y cuando es un grado 3, estamos hablando que es mayor al 50% ese crecimiento sólido. Siguiente. El carcinoma de endometrio puede ser endometrioide, como lo vimos hace un momento, y puede dividirse en grado 1, 2 y 3. Pero también puede ser un tipo 2, que es el no endometrioide. ¿Y por qué es importante dividirlos en estos dos tipos? Simple. Porque estos dos tipos nos van a traducir en pronóstico para la paciente y en grado de agresividad de ellos. Dentro de los no endometrioides se encuentran el seroso papilar y el de células claras, que se consideran estirpes de alto riesgo. Siguiente. Existen otros tipos de cánceres de endometrio, como los tumores malignos mullerianos mixtos o los carcinosarcomas. Son bien pocos.
Hola. Hola. Perdón, ¿me escuchan? Que se me fue el audio un momentito. Sí. Sí, ahorita ya se oye, doctora. Ok, perdone. Entonces, ¿por qué es importante? Voy tratando como de explicarle los tipos de cánceres de endometrio. Muy probablemente a ustedes les van a preguntar, o muy probablemente las preguntas de ustedes vayan enfocadas primero a las lesiones premalignas y a los porcentajes en que estas lesiones premalignas puedan convertirse en malignas, que era lo primero que hablamos. Si ustedes se fijan, estoy tratando de hacerles como un pequeño resumen, no quiero centrarme mucho en las características de cada uno, sino más bien en cosas muy puntuales que les puedan preguntar. Lo primero que se tienen que aprender es cuáles son las lesiones premalignas del cáncer de endometrio y el porcentaje que estas nos pueden llevar hacia una malignidad. La principal, la hiperplasia compleja con atipias, como hablamos. Segundo punto que pueden evaluarles son los diferentes tipos de cáncer de endometrio. A grandes rasgos, el cáncer de endometrio lo van a dividir en tipo 1 y tipo 2. Aunque hoy en día se está tratando de dejar esa división y se está centralizando más, y ya vamos a ver más adelante la exposición, al igual que el cáncer de mama, en perfiles moleculares y no tanto en perfiles de características como se hacía antes, que era el tipo 1 y tipo 2. Pero aún dentro de estas clasificaciones todavía está esa subdivisión de tipo 1 y tipo 2, y dentro de esta subdivisión es importante que ustedes sepan definir los endometrioides, que son los de mejor pronóstico, que son los que hablábamos al principio, que se ven en grado 1, 2 y 3, y los no endometrioides, que son las estirpes de alto riesgo. Fuera de esto, también existen, y es lo que estamos hablando ahorita, otros tipos de tumores malignos, como son los carcinosarcomas. Estos, si ustedes ven el porcentaje, es un porcentaje sumamente pequeño. Menos del 5% de las neoplasias del cuerpo del útero van a ser carcinosarcomas. Pero ¿por qué es tan importante ver estos carcinosarcomas? Los carcinosarcomas y los carcinomas de endometrio tienen genéticas muy similares, ¿sí? Incluyen en los dos casos un problema de ADN, concretamente de reparación del ADN, y aquí empieza a verse todo lo que estábamos hablando, o lo que estamos diciendo ahorita, de lo que se está incluyendo en las nuevas clasificaciones de cáncer de endometrio, y es todos los perfiles moleculares. Aquí empezamos a ver mutaciones específicas. Bajo lo que yo me recuerdo, y me corrige la doctora de Aguilar, en el CAFA es muy importante y es bastante evaluado las cuestiones genéticas. Entonces, es muy importante que ustedes en el área oncológica sepan, en mama, en endometrio, todas las nuevas clasificaciones con respecto o relacionadas con las diferentes mutaciones, porque pueden ser preguntas que les hagan. Por ejemplo, la mutación del P53 y del gen PTEN es una de las más relacionadas con los malos pronósticos y que están involucradas en los carcinosarcomas. Una reparación defectuosa del ADN y mutación de ellos es lo que le da el grado de agresividad a los carcinosarcomas. Los carcinosarcomas hacen metástasis a ganglios linfáticos, pélvicos y paraórticos, a tejidos blandos, a vagina y a superficies peritoneales y a pulmones, fácilmente. Aunque sean lesiones muy pequeñas, ellos tienen la capacidad de hacer esto. Siguiente. Aquí vamos a ver como algunos detalles de lo que ya estábamos hablando, y se los puse en una diapositiva
para que vayan haciendo comparativamente esto. Pregunta fácil de un examen. ¿Cuál es el tipo de cáncer endometrial más común? El endometrioide. Ese es el más común. ¿Y qué porcentaje representa? El 80% de los cánceres de endometrio son endometrioides. ¿Cuál es el menos frecuente? Los carcinosarcomas, que son el 5 por menos del 5%, y los no endometrioides están en el 20%. Diferencias simples que ustedes tienen que saber. El tipo 1 es de mujeres más jóvenes, el tipo 2 de mujeres mayores de 60 años. Cuando nos referimos a mujeres más jóvenes, la edad promedio en que se presenta el endometrioide tipo 1 es de 40 a 60 años, mientras que el tipo 2 es en mayores de 60 años. Si estamos hablando en cuestiones de hiperestrogenismo, lo vamos a encontrar relacionado en los tipo 1. En los tipo 2 no hay relación con hiperestrogenismo. La mayoría de los cánceres endometrioides tipo 1 tienen receptores hormonales positivos, mientras que los tipo 2 no los tienen. ¿Alguien ha escuchado sobre tratamiento conservador de cáncer de endometrio con el Mirena? ¿Me podrían decir si alguien ha escuchado eso? ¿Hola? ¿Alguno de los jóvenes ha escuchado sobre eso? ¿O lo ha leído? ¿O lo ha leído? Contesten sin miedo. Quizás los que no me conocen puedan tener miedo, pero los que me conocen saben que soy súper tranquila y no me va a parecer ilógico nada de lo que digan. Yo tengo obligación de saberlo porque soy ginecólogo, oncólogo, ustedes no. Pero sí es importante que ustedes me digan si alguno ha oído sobre esto. Sí, doctora, yo tengo conocimiento de eso, que el Mirena se ocupa más que todo cuando son cánceres de endometrio en etapas tempranas y son pacientes que aún no tienen paridad satisfecha y quieren conservar de alguna forma su fertilidad o su capacidad reproductiva, entonces se mantiene para mientras ellas, o sea, para mientras ellas se deciden tener el embarazo, tienen el embarazo, completan su paridad y posteriormente a eso se da el tratamiento ya para el cáncer. Eso es lo que yo tenía entendido, lo que sabía. Ok. ¿Tu nombre? Soy Alfredo Aguirre, doctora. Hola, Alfredo. Perdón, que no te podía ver, que eras tú el que estás hablando. No, Ok, no hay Alfredo. problema. Con lo que estamos viendo ahorita, ¿qué componente tiene el Mirena? ¿Quién sabe? ¿Qué componente hormonal lleva el Mirena? ¿Sin miedo? Yo, o sea, tengo entendido que es Levonorgestrel. levonorgestrel. Ok. ¿Qué es el levonorgestrel? ¿Quién sabe qué es el Un levonorgestrel? progestágeno. Correcto, correcto. Miren esta tabla que les estoy presentando. Solo por simple lógica, ¿a cuál de estos dos tipos de cánceres le serviría el Mirena? ¿Cuál de estos tipos de cánceres le serviría? Tipo 1. Exacto. Correcto. Porque el otro ni siquiera tiene receptores para el progestágeno. El otro no le serviría de nada ponerle un Mirena. Y tú decías, y Alfredo decía algo muy cierto. Etapas tempranas, con buen pronóstico. Miren al final de esta tabla cuál es el que tiene mejor pronóstico y cuál no. Al tipo 2, que no es endometroide, que estábamos hablando que eran aquellas estirpes bastante agresivas, células claras, seroso papilar,
muy pocas veces le voy a poder conservar o ofrecer un manejo conservador con solo su mal pronóstico. Y si a eso le sumamos que tenemos el conocimiento de que no tiene receptores hormonales de estrógeno y progesterona, no me sirve de nada usar el Mirena con él. Y lo último de lógica es lo otro que decía Alfredo. Eso se utiliza en pacientes que desean conservar paridad. Y si estoy hablando que el endometrioide tipo 2 es para mayores de 60 años, ¿qué paridad le voy a conservar a una señora de 60 años? ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque muchas de las preguntas que ustedes van a contestar, las pueden contestar con sus conocimientos, con simple lógica y atando cada uno de sus conocimientos. Sí, muy fácilmente pueden contestar algo con solo saber pequeños detalles, con solo saber que el endometrioide el endometrioide tipo 2 en mayores de 60 años, ustedes saben que no le van a ofrecer un manejo conservador a una señora mayor de 60 años, porque el objetivo de ofrecer un manejo conservador en un cáncer de endometrio es la paridad. Pero si ya estamos hablando de una señora mayor de 60 años, muy poco probable que le ofrezcamos un manejo conservador. Otra característica que pueden ustedes observar, y aquí vamos hablando de lo que decíamos, que la cuestión de los perfiles moleculares se va volviendo cada día más importante, tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de endometrio. La mayoría de terapias que están saliendo dirigidas están relacionadas con los perfiles moleculares de estas enfermedades. Y cada día se va haciendo más difícil que nosotros manejemos estos tipos de cánceres con solo tener características. Ya es cada vez más necesario las inmunohistoquímicas y los perfiles moleculares, no solo el de mama. Yo sé que muchos de ustedes cuando rotan con nosotros se dan cuenta que en mama es casi un pecado empezar un tratamiento sin saber el perfil molecular, pero muy pocas veces han visto que lo hacemos en endometrio porque todavía no es algo que se esté haciendo rutinariamente en nuestro país, pero sí a nivel mundial. Y eso es lo que ustedes también deben manejar. El tipo 1 va a tener mutaciones del P53. Estas son preguntas que les pueden hacer, el tipo de mutaciones que pueden encontrar en cada uno. Las mutaciones del P53 las van a encontrar en el endometrioide tipo 2, en el no endometrioide, perdón, en el tipo 2, que son las estirpes de alto riesgo. Van a encontrar KI67 elevado. Cuando ustedes encuentran un KI67 elevado, eso se traduce a que hay una proliferación celular grande. Eso se traduce a que ese cáncer se está multiplicando o os prolifera rápidamente. Y eso obviamente le da una característica de mayor agresividad. El tipo 1, fíjense lo que viene a continuación. Está precedida de hiperplasia endometrial, pero el tipo 2 está asociado a atrofia endometrial. ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto? Porque en muchas ocasiones a nosotros nos reportan una ultrasonografía de una señora mayor de 60 años que está sangrando, pero le reportan un endometrio de 1 milímetro. Y como no hay hiperplasia endometrial, en muchas ocasiones nosotros no pensamos en cáncer porque no vemos una hiperplasia endometrial. Pero una hiperplasia endometrial ustedes la van a hallar en mujeres más jóvenes y cuando están hablando de carcinomas endometrioides. Pero en los carcinomas no endometrioides, en las estirpes de alto riesgo, ustedes van a ver que hay señoras con endometrios atróficos y perfiles de alto riesgo. Perdonen si dejaron de oírme un momentito, pero es que mi hijo estaba aquí haciendo bastante bulla. Perdonen. Lo que les decía, el potencial de diseminación, obviamente, en un carcinoma no endometrioide,
es mucho mayor a nivel ganglionar, aunque las lesiones sean pequeñas. Van a encontrar afectación incluso a niveles paraórticos, aunque hayan lesiones pequeñas. Mientras que en el tipo 1 o endometrioide no hay un perfil de un potencial de diseminación muy alto. Entonces, si nos vamos a traducir toda esta información en pronóstico, vamos a ver que en el tipo 1 hay mejor pronóstico, estamos hablando a 5 años, y en el tipo 2 hay un mal pronóstico hasta de un 59% a 5 años. Siguiente. Cuando nosotros evaluamos a las pacientes, también tenemos que saber, o más bien ustedes tienen que saber, algunos de los factores de riesgo que puede ser importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué factores de riesgo debemos de analizar en nuestras pacientes para que nosotros podamos tener una alerta con respecto al cáncer de endometrio? Menarquia temprana, menopausia tardía, nuliparidad. Si ustedes se fijan, estos 3 factores son comunes con cáncer de mama. Y tienen una lógica muy simple que ustedes pueden aplicar. Si ustedes tienen una mujer con una menarquia temprana, una menopausia tardía y nulíparas, tienen mujeres con alta exposición a estímulo hormonal propio de ellas. Esas mujeres han tenido mayor tiempo de exposición a su propio estímulo hormonal. Y eso les confiere un riesgo. Que aquella que tuvo su menarquia más tardía, que aquella que su menopausia fue más temprana, que la que tuvo 10 hijos. Simple. Analicen ustedes, como ginecólogos, qué significa cada embarazo hormonalmente hablando para una mujer. Alguien que me pueda decir qué significa hormonalmente hablando un embarazo para una mujer. ¿Qué estímulos hormonales tiene una mujer embarazada? ¿Me puede explicar alguien eso? Hola. ¿Quién de ustedes me puede explicar qué significa hormonalmente un embarazo? ¿Qué estímulos está expuesta esa mujer? Y la ministra de Educación, Carla de Varela, junto al titular de Salud, Francisco Alaví, confirmaron que las últimas 6 semanas del año escolar 2021 continuarán con modalidad de clases. No sé, pero escucho las noticias de alguien, pero no oigo a nadie hablar. Y no le voy a preguntar a Alfredo nada más. Y entonces él no le va a gustar estar solo respondiendo a él, ¿verdad, Alfredo? Que tú no quieres responder solo tú. La idea es que ellos también participen, doctora. Claro, esa es la idea. Por eso es que háganos no he sin contestado miedo. yo. Yo necesito que ustedes se suelten y sin miedo opinen.
les prometo que la doctora Heyman no come, no se va a enojar. Si dicen algo que se equivoquen, tampoco se les va a juzgar. Todos estamos en aprendizaje. Es más, ustedes tienen la obligación de ir a leer todo lo que yo les estoy diciendo porque yo les puedo estar mintiendo. Entonces, si ustedes opinan ahorita y se equivocan, no hay nada malo en eso. Es ahorita que nos tenemos que equivocar para en el examen salir bien. Yo les explico a las pacientes y a veces en octubre nos saca dar muchas charlas y a los pacientes les explicamos así como de forma sencilla que obviamente una mujer que está tiene 10 embarazos, esa mujer ha estado libre de un estímulo hormonal pleno durante 9 meses por 10, o sea, 90 meses. Mientras que la que nunca se ha embarazado no ha tenido ese descanso de esos 90 meses y obviamente ha tenido mayor estímulo hormonal pleno. Simple. Por eso tiene mayor factor de riesgo la que no tiene hijos, por eso tiene mayor factor de riesgo la que desarrolló más chiquita y por eso tiene mayor factor de riesgo la que su menopausia ha sido más tardía. Pero también existen otros factores de riesgo como la hipertensión y la diabetes. ¿Y qué relación tiene la hipertensión y la diabetes con el cáncer de endometrio? Una relación muy directa y es un problema metabólico que está relacionado con la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las características plenas de las mujeres que tienen carcinomas endometrioides o tipo 1. La mayoría de esas. ¿Quiénes han rotado con nosotros en Gineco-Onco? Quisiera que una de las que ha rotado con nosotros, que ya vio que no comemos y que la doctora Heyman no es tan enojada y puede platicar, les compartiera a sus compañeros si la mayoría de mujeres con cáncer de endometrio que han visto son mujeres obesas o delgadas. Una de las que ha rotado con nosotros. Ninguna ha rotado con nosotros. Ya me sentí triste. Buenas noches, yo soy Hola. Rebeca Doñán. Sí, ¿Qué la tal, verdad, Rebeca? bien, doctora, la verdad es que sí, la mayoría de pacientes que llegan ahí a gineco-onco son pacientes obesas, en su mayoría. Bueno, al menos las que yo vi, casi todas eran obesas y tenían varios de esos factores de riesgo que usted está mencionando ahorita. Correcto. Entonces, ahorita si ustedes ya van haciendo todo su pool de conocimiento sobre cáncer de endometrio, entonces ustedes deben de alertarse y muy probablemente, y si les ponen una pregunta, ¿cuáles de los siguientes son factores de riesgo de cáncer de endometrio? Obesidad, hipertensión, diabetes, nuliparidad, multiparidad. ¿Cuál de esos no sería? ¿Cuál de esos factores de riesgo no sería el que no es factor de riesgo? Ahí sería la multiparidad, doctora, por lo que usted estaba mencionando de los 90 meses. A esa voz la reconozco, si esa voz acaba de pasar conmigo. Sí, acaba de pasar, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? doctora, bien, bien. Vale. Eso tienen que, esta clase, yo quiero que ustedes la vayan haciendo con pequeñas cosas. Entonces, ahorita ya llevamos varios puntos que ustedes pueden servirles para este repaso. Primero, la lesión premaligna más importante para el cáncer de endometrio es la hiperplasia compleja con atipias. Eso fue lo primero que tenemos que saber. Porque es la que nos va a dar un mayor porcentaje de probabilidad de que se convierta en cáncer. Segundo, los cánceres de endometrio se dividen en tipo 1, tipo 2. Tipo 1 son los endometrioides, tipo 2 los no endometrioides. Los de peor pronóstico son los tipo 2, que son no endometrioides y que tienen las estirpes de alto riesgo como células claras y seroso papilar.
¿sí? Tercer punto, características clave de nuestras pacientes. Primero, las tipo 1 van a ser mujeres más jóvenes, las tipo 2 mujeres mayores. Las tipo 1 tienen mejor pronóstico, las tipo 2 peor pronóstico. Las tipo 1 tienen receptores hormonales, las tipo 2 no. Las tipo 1 no están relacionadas con mutaciones, las tipo 2 sí. Están relacionadas con mutaciones. Las tipo 1 son las que están relacionadas con las hiperplasias endometriales, las tipo 2 con atrofia. O sea que a estas mujeres tipo 2, aunque les veamos los endometrios atróficos, si les dan historias de sangrado, hágale un endosampler o un legrado. Porque en ese endometrio atrófico en que usted no ve hiperplasia, puede estar un cáncer de los más agresivos. ¿Sí? La siguiente. Bueno, y la otra cosa que acabamos de ver son los factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo están relacionados? El tratamiento de restitución de estrógenos, la obesidad por el mismo síndrome metabólico, los ciclos anovulatorios de las pacientes, tumores secretores de estrógeno y el uso de tamoxifeno, ¿sí? Aquí hay bastantes factores que ustedes deben de saber que las pacientes van a preguntarles. Y uno de ellos, muy frecuentemente, es los tratamientos de restitución de estrógenos. Y deben saber también a qué pacientes es que este tipo de cáncer fue un factor de riesgo. A mí me pasó en mi práctica que una paciente, que por cierto era una fiscal, y les cuento esto porque ustedes tienen que tener el conocimiento, no solo para saber manejar a las pacientes, sino también para protegerse ustedes mismos de la sociedad en que estamos, que hay un alto porcentaje de demandas. Precisamente en la consulta que yo doy con ustedes ahí en la 1 de mayo, una señora que es fiscal, que le hicieron un endosampler en una unidad periférica, le reportaron un cáncer de endometrio y la señora lo primero que me cuestionó fue si la ginecóloga que la había estado viendo tenía responsabilidad en ese cáncer por haberle dado terapia de reemplazo hormonal. Eso fue lo primero que ella me preguntó cuando le dije que le iba a mandar para oncología para hacerle todas sus cosas. Fue lo primero que ella me preguntó. La señora es una señora de 60 años, 62, si no me equivoco, tenía la señora. 62 años, no era obesa, no tenía ningún factor que la asociara con un endometrioide tipo 1. Y precisamente le reportaban que era un seroso papilar. Con todo lo que hemos hablado, ¿cuál creen que fue mi respuesta con toda la potestad del mundo? Si era una señora de 62 años con un seroso papilar, no era obesa, tenía una ultra, eso era lo único diferente, porque sí tenía una ultra que reportaba hiperplasia endometrial y no atrofia. Pero con todos los otros datos que yo les acabo de dar, ¿ustedes creen que el reemplazo hormonal que se le dio estimuló ese cáncer? ¿Sí o no? ¿Quién me puede opinar de eso? Vamos a ver, alguien que sin miedo diga sí o que con miedo diga no, pero Bien, no, alguien doctora, dígame sí por o los no. receptores de estrógenos y progestágenos que son negativos en el tipo 2 que entraría el seroso papilar. ¿Tú opinas que no? Sí, que no. Ok. Que no ¿Tu tiene nombre? que ver la terapia de reemplazo. ¿Tu nombre? Yuridia. Hola, Yuridia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y le expliqué a la señora que no creía que fuera ese el factor estimulante, porque ella no tenía ninguna característica de un tipo 1, que podía haberse estado relacionado, aunque no es porque, y eso ustedes tienen que saberle explicar a las pacientes, los factores de riesgo no son indicativos que si tú los tienes, 100% te va a dar un cáncer. El factor de riesgo solo se traduce en una alerta que tú tienes un mayor porcentaje de que esto pueda pasar. ¿Me entienden? Pero no que porque los tienes te va a dar o porque no los tienes no te va a dar. ¿Sí? Pero igual, si analizamos, esta señora no tenía el perfil como para que esta terapia de reemplazo hormonal hubiera sido el factor estimulante a este cáncer. Más bien, en ella se puede ir pensando en mutaciones del P53 y del PTEN y relacionarlo con una estirpe de alto riesgo que ya nos la estaban reportando. Entonces, ya la señora se fue un poco más tranquila. Yo no me quedé más tranquila porque sí la tranquilicé a ella en el sentido de que no fuera a demandar a la pobre ginecóloga que le había dado reemplazo hormonal. Pero ¿por qué creen que no me tranquilicé yo como ginecóloga oncóloga? ¿Por qué creen que no me tranquilicé? Yuridia, ¿tú por qué crees que no me tranquilicé? Porque era fiscal la paciente. No, porque con todo lo que te dije, esa señora tiene un mal pronóstico. Ah, sí, sí, también. Porque es un tipo 2 probablemente. Es una estirpe de alto riesgo con una mutación relacionada. Pobrecita la ginecóloga, pero hubiera preferido que la señora tuviera un tipo 1, ¿me entiendes? Para mí, que la voy a tratar, pero hubiera preferido que hubiera sido un tipo 1. Con mejor pronóstico para ella. Siguiente. Hay otros factores de riesgo importantes y son factores de riesgo genéticos. Fíjense estos 3 que les menciono. Y quiero que le pongan atención a estos 3, porque yo no sé en los últimos CAFA, pero cuando yo pasé, preguntaban sobre síndrome de Lynch, preguntaban ya sobre los BRCA y sobre el síndrome de Cowden. Porque nosotros en nuestro país quizás no tenemos no nos imprimimos tanto de las cuestiones genéticas, porque en nuestro país no mucho se hace. Son pocos los genetistas, son contados. Creo que me sobran dedos de una mano de los genetistas que hay en el país y que están evaluando todos estos factores. Pero eso es nosotros en nuestro país. Y ustedes tienen que ampliar su mente y saber que solo porque en nuestro país no hay, no quiere decir que en el mundo no hay. El mundo oncológico se está moviendo mucho por perfiles moleculares y factores genéticos y riesgos genéticos. Y las decisiones radicales se toman en base a esto. Cuando nosotros hablamos de factores genéticos o riesgos genéticos, estamos hablando de mutaciones. Mutaciones de genes que van a traducirse en que esa paciente va a tener estirpes de alto riesgo de cáncer de endometrio. Mutaciones que pueden traducirse como en el síndrome de Lynch, hasta un 25 a un 50% de riesgo de que la paciente que tiene un Lynch va a ser un cáncer de endometrio. ¿Sí? O como por ejemplo, en los BRCA, que cuando hablamos de el BRCA1, está relacionado hasta un 3 a un 5% con el cáncer de endometrio. Todavía es controversial y todavía se considera controversial,
cuando estamos hablando del BRCA2. Pero cuando hablamos de los BRCA, en cáncer de mama puede haber riesgo de cáncer hasta del 50 al 85%. Más relacionado con el BRCA1 que con el BRCA2 en ovario. Y el BRCA2 quizás en menor proporción, hasta un 27% en ovario. El síndrome de Cowden, por su lado, la mutación con la que se relaciona es el PTEN, la mutación del PTEN. Si ustedes se pusieron atención, yo les hablé sobre uno de los de mayor riesgo, que es el carcinosarcoma. Y los carcinosarcomas están relacionados precisamente con esta mutación que hace Cowden, que hace el síndrome de Cowden. ¿Por qué es importante saber? Porque entonces estas mujeres que tienen estos síndromes, Lynch, que han tenido cáncer de mama y que si ya se les identificó mutaciones del BRCA, que tienen un síndrome de Cowden, quiere decir que pueden hacer un cáncer de endometrio y que hay que vigilarles ese endometrio. El riesgo, por ejemplo, en Cowden puede ir hasta del 28% de hacer un cáncer de endometrio. Aumenta también el riesgo de cáncer de mama, aumenta el de colon y el de tiroides, de que se produzca un cáncer. Aquí, en el síndrome de Cowden, quizás es uno de los que está relacionado con mayores o con mayor número de cánceres y que no lo podemos dejar de lado. Siguiente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del cáncer de endometrio? El 90% de las pacientes les va a presentar sangrado. ¿Sí? Ese va a ser por lo que les van a llegar a consultar. La señora va a llegar con historia de sangrados abundantes o que no deja de menstruar o que ya estaba en la menopausia y empezó a sangrar. Sangrado. Ese es el 90% de las pacientes, ese es por lo que va a llegar a consultar, ¿sí? No va a llegar a consultar porque es diabética, no va a llegar a consultar porque es hipertensa, va a llegar a consultar porque está sangrando. Esa mujer que pesa 300 libras no se va a percatar del riesgo que corre hasta que empiece a sangrar, lastimosamente. Y lo que les decía, puede haber sangrados por menopáusicos o perimenopáusicas con sangrados anormales, porque acuérdense que el tipo 1 es de mujeres de 40 a 60 años de edades predominantes. A los 40 años la señora no les va a decir que llegó sangrando porque tenía un año no sangrar y empezó a sangrar. Ella les va a decir que está sangrando 2 o 3 veces al mes o que le vino la regla el 1 de septiembre y ahorita estamos a 27 de septiembre y no se le ha quitado la regla. Eso les va a llegar consultando la mujer más joven. Algunas pacientes mayores, sobre todo, les van a consultar con historia de piometras. Estas son las pacientes, como les decía yo, que no van a tener hiperplasia, sino que muchas veces atrofia. Y la historia es de piometra. La descripción es de una piometra. Algunas de ellas les van a salir células atípicas en el PAP, pero esto es bien raro. Esto no es algo frecuente que ustedes van a encontrar. Bien escaso que salga en un PAP. Y son generalmente aquellas pacientes que, si lo hablamos en términos no médicos, es aquellas pacientes que ustedes le ponen el espéculo y están sacando tejido endometrial, literalmente, de la cavidad. Y que cuando toman la citología, alguna de esas células estaba ahí. Esa es la simple razón por la que le puede salir. Y lo otro es premenopáusicas con sangrados anormales más anovulación. Aquellas pacientes que han sido anovulatorias crónicas. Esas pacientes con todos los factores de riesgo y anovulación crónica, ojo,
con los cánceres de endometrio. Siguiente. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de cáncer de endometrio? Lo primero que quiero que tengan claro es que el diagnóstico del cáncer de endometrio lo vamos a hacer a partir de una biopsia. No podemos decirle a una mujer, aunque tenga todos los factores de riesgo, que tiene un cáncer de endometrio si ustedes no han tomado una muestra endometrial, no la han mandado a patología y no les han reportado ese cáncer de endometrio, aunque nos grite por todas partes. ¿Cómo vamos a tomar una biopsia? Hay diferentes formas de tomar una biopsia. ¿De qué depende de la forma en que vamos a tomar esa biopsia? Primero, de los recursos con los que contemos en nuestras instituciones. Segundo, de la paciente, de las características propias de cada paciente. ¿Cuál de estos 3 imágenes de toma de biopsia es más confiable o puedo hacer un diagnóstico? Los 3 bien hechos puede hacerse un diagnóstico. La ideal para estas mujeres es la histeroscopía. Eso sería lo ideal que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque a través de una histeroscopía nosotros estamos haciendo una visión directa de un área donde tenemos sospecha de que hay una lesión y tomar directamente de esa área una muestra. Esta es la ideal. Que si todos lo tuviéramos, este sería el método por el cual idealmente deberíamos de tomar las biopsias endometriales. Sin embargo, no quiere decir que por no tenerla no le vamos a hacer un diagnóstico de un cáncer de endometrio a una paciente. Que lo podemos hacer a través de una biopsia por endosample o un legrado fraccionado. Por mucho tiempo existió el mito que el legrado fraccionado era superior a la biopsia por endosample y que incluso los ginecólogos no nos gustaba hacer biopsia por endosample. Creo que la doctora de Aguilar no me dejará mentir que ese era un término que se manejaba antes. Todavía cuando yo estaba en ginecología teníamos ese mito de que tenía que ser un legrado y no una biopsia por endosample la que hiciera el diagnóstico. Ambos pueden darnos márgenes de error y pueden darnos el diagnóstico adecuado. Depende de la técnica, depende de la paciente. Aquellas pacientes con orificios cervicales muy cerrados, puede ser que no sea tan fácil tomarle una biopsia por endosample, que no logremos accesar a la cavidad y que nos quedemos demasiado afuera y obtengamos solo moco. ¿Sí? Pero allí tenemos que ser nosotros muy objetivos, muy maduros y sin miedo a que nos juzguen, decir no pudimos accesar a la cavidad endometrial, no es factible hacer una biopsia por endosample, hay que hacerle un legrado. No les pasa solo a ustedes, también a nosotros nos pasa. Ya hemos tenido que llevar señoras a un legrado, a un procedimiento quirúrgico más invasivo, porque los cuellos o los orificios cervicales están demasiado estenosados. Sobre todo pasa en las señoras mayores que no han tenido hijos. Es bien difícil hacer una biopsia por endosample. En esas señoras atróficas que quizás el sangrado ha sido mínimo o en gotas, es bien difícil tomarle una biopsia por endosample. Pero en ambas, con suficiente material para evaluar, puede diagnosticarse un cáncer de endometrio. Siguiente. ¿Qué estudios de laboratorio o imágenes ustedes tienen que llevarle a esas señoras, dejarle a esas señoras que le llegan con historia de sangrado y ustedes me llaman a mí? ¿Qué exámenes yo necesito saber? ¿Y qué exámenes necesito saber ya cuando ustedes están rotando con nosotros? ¿Qué exámenes les vamos a dejar ya nosotros para cuando hacemos ya todos los estudios de extensión?
Estos estudios que ustedes están viendo ahorita son los estudios de extensión que nosotros le hacemos ya a una paciente diagnosticada con cáncer de endometrio. Pero en el caso, por ejemplo, de ustedes, ¿qué necesito yo? Si ustedes me piden a mí una interconsulta de una señora con un sangrado postmenopáusico, lo mínimo que yo necesito que ustedes me digan o tengan es una ultrasonografía que me diga qué está pasando en esa cavidad endometrial. Si hay hiperplasia, si hay atrofia, o si quizás no es ni siquiera eso lo que le está dando el sangrado. Lo mínimo que yo espero es que ustedes le coloquen un espéculo e identifiquen si realmente ese sangrado viene de la cavidad o hay una lesión en el cuello del útero, en el cérvix, que pueda ser la causa del sangrado. Sí me importa que le dejen hemograma para saber si está anémica. No es indispensable para mí que ustedes le dejen un TAC, le dejen un rayos X de tórax, porque antes de que ustedes le dejen eso, tengo que saber si realmente es un cáncer. Los recursos de nuestro país son limitados. Y aunque en nuestras instituciones nosotros estamos acostumbrados a solo indicar, el doctor Herrera, la doctora Aguilar, no me dejará mentir que cuando estamos afuera en nuestra práctica privada, cada examen que le dejamos a esa paciente se traduce en un esfuerzo económico para esa paciente. Si usted todavía no tiene un diagnóstico de un cáncer de endometrio, no necesito que le deje hemograma, pruebas renales, pruebas hepáticas, rayos X de tórax, abdomen, pelvis. Eso se lo pido si usted quiere adelantar la situación de la paciente cuando ya tiene un diagnóstico de un cáncer de endometrio, porque yo necesito saber si ese cáncer de endometrio ha tirado metástasis a algún otro órgano. Pero para usted que solo tiene la sospecha, me importa más que le haga una ultrasonografía pélvica, que la examine y si es posible y usted determina que es un factor de riesgo, que le haga una biopsia por endosampler. Más que me le deje un TAC. Siguiente. Esta parte quizás a ustedes no les vaya a generar mucho interés, porque esto ya es más de manejo ya oncológico, pero es importante que ustedes sepan cuáles son los patrones de diseminación del cáncer de endometrio. ¿Por qué es importante que sepan los patrones de diseminación? Porque cuando roten por las áreas de ginecología oncológica van a comprender por qué con algunas pacientes se toman algunas decisiones y por qué con otras se toman otras decisiones. El cáncer de endometrio tiene varios patrones de diseminación. Primero, hay una extensión directa a estructuras adyacentes. ¿A qué estructuras adyacentes? Al cérvix y a los ovarios. Muchos cánceres de endometrio, el primer lugar al que se van a diseminar es al cérvix. ¿Y qué implica que se disemine un cáncer de endometrio al cérvix? Que tengo que hacerle una cirugía radical, como si fuera un cáncer de cérvix. ¿Qué implica que se disemine a ovarios? Obviamente que esa paciente tengo que hacerle una salpingo-oforectomía bilateral. Porque no todos los cánceres de endometrio implican una salpingo-oforectomía bilateral. No todos. Lo que hablábamos, paso a través de las trompas de falopio de células exfoliadas que pueden llegar a la cavidad abdominal y hacer una carcinomatosis. Obviamente la diseminación linfática que puede haber hacia los ganglios pélvicos y hacia los ganglios paraórticos. Que se disemine a ganglios paraórticos, para mí, que estoy haciendo ginecología oncológica, se traduce en que esa paciente
que va a necesitar tratamientos adyuvantes o complementarios, si uno de esos tratamientos es la radiación, implica que voy a extender el campo de radiación para cubrir los ganglios paraórticos afectados. Por eso es importante saber estas cosas. ¿Y cuál es el sitio más frecuente de metástasis de los cánceres de endometrio? Vagina, ovarios y pulmones. Vagina a la cabeza, ¿sí? Esto es algo que les pueden preguntar. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis de cáncer de endometrio? Vagina, ovarios y pulmones. Son los sitios más frecuentes. Siguiente. ¿Cómo lo vamos a estadificar? Les voy a explicar algo sumamente importante y que ustedes lo van a ver en ginecología oncológica. Un cáncer de cervix se puede estadificar clínicamente. Se estadifica más bien clínicamente. Ustedes, la paciente llega, le colocan un espéculo, le hacen un tacto rectovaginal y ustedes clasifican en qué etapa de la enfermedad está y por ende determinan el manejo adecuado. Un cáncer de endometrio no se puede clasificar clínicamente. La clasificación del cáncer de endometrio definitivamente sigue siendo quirúrgica. En algunos países que tienen estudios de imágenes más finos, como PET scan, y que los radiólogos están entrenados en cada uno en un área específica y tienden a ser más minuciosos con los estudios de imagen, los estudios como el PET pueden ayudarnos en esa clasificación, sobre todo en aquellas etapas avanzadas en las cuales pueden tomarse decisiones terapéuticas iniciales con estos estudios. Pero lo recomendable es que nosotros siempre hagamos una estadificación quirúrgica para que nosotros podamos determinar hacia qué tratamiento va esa paciente. Siguiente. ¿Cuáles son los diferentes estadios de clasificación del cáncer de endometrio? Lo primero, a diferencia del cáncer de cervix que tiene una modificación reciente, el cáncer de endometrio, las modificaciones más recientes son la 2017 y la 2019 en la FIGO. En la 2009, perdón, en la FIGO. Y siguen manteniéndose esas clasificaciones. Cuando nosotros hablamos de estadio 1, lo dividimos en dos, 1A y 1B. ¿De qué depende que sea 1A? Del porcentaje de invasión del miometrio. Menos del 50% de invasión del miometrio, estamos ante un estadio 1A. Más del 50%, estamos ante un estadio 1B. Oh, perdón que se me fue la imagen. Ay, quiero ver. Perdón. El estadio 2, estamos hablando que ya hay una afectación que puede llegar hasta el istmo del cuerpo del útero. Siguiente. El estadio 3, estamos hablando que esta afectación, en el caso del 3A, ya puede involucrar, como ustedes pueden verlo en la imagen, una invasión fuera del cuerpo del útero que llegue a las trompas, a los ligamentos uterinos, al cuerno del útero y al ovario. Un estadio 3B
ya estamos hablando también de afectación del tercio superior de la vagina. Estamos hablando de afectación del cérvix y del istmo, de los parámetros en muchas ocasiones también. Estamos hablando que ya está fuera algunas de las lesiones del útero, del cuerpo uterino. El 3C, en ella puede haber afectaciones a nivel de los ganglios linfáticos, aunque no haya afectación del cérvix, no haya afectación de las trompas de falopio, que incluso la lesión solo se quede en el cuerpo, pero que haya llegado a afectar los ganglios, tanto pélvicos como paraórticos. Siguiente. Cuando hablamos de estadio 4A, estamos hablando de afectaciones de órganos cercanos que no son los órganos genitales o pélvicos. Estamos hablando de afectación de recto y estamos hablando de afectación de vagina. Eso es el 4A. Y el 4B, estamos hablando de afectaciones a distancia. Ya se diseminó fuera de la pelvis. Si ustedes se recuerdan del sitio más común de afectación extrapélvico, eran los pulmones. ¿Se acuerdan en la imagen? Creo que fue hace como 2 o 3 diapos que dijimos que los sitios más frecuentes de metástasis eran vagina y ovarios, órganos pélvicos. Y el que les mencionaban que no era pélvico más frecuente era pulmones. Entonces, si una de las preguntas fuera, ¿cuál es el sitio extrapélvico más frecuente de diseminación del cáncer de endometrio? Pulmones. Siguiente. Cuando nosotros ya tenemos una exploración quirúrgica, primero, estas cirugías se abordan con incisiones verticales en línea media. Necesitamos tener la suficiente visión para poder determinar. Ahora bien, muchos me van a preguntar, ¿y puede hacerse laparoscópico? Sí, sí puede hacerse laparoscópico. Podemos tener o una incisión vertical en línea media, una cirugía abierta o una cirugía laparoscópica. ¿Vamos a hacer lo mismo en la abierta y en la laparoscópica? Sí. Tanto en la abierta como en la laparoscópica, lo primero que vamos a hacer es una toma de muestra del líquido peritoneal, si es que hay, o un lavado peritoneal, un lavado de la cavidad para poder obtener una muestra. Luego vamos a explorar tanto epiplón, hígado, fondo de saco de Douglas y anexos. Todo en busca de lesiones que nos puedan hacer sospechar de metástasis a los órganos cercanos. ¿Se hace igual en abierta y en laparoscópica? Sí. Tanto en abierta como en la laparoscópica vamos a hacer esa revisión. Siguiente. Para nosotros estadificar, tenemos que hacer una histerectomía total, extrafacial, una salpingoforectomía bilateral, aunque parezcan normales en los casos en que lo amerite, y una histerectomía radical en caso de que ya tengamos una afectación del cérvix. Una linfadenectomía pélvica y paraórtica. Esto hay que ponerle mucha atención. Hoy en día se está tratando de ser lo menos radical posible. Se oye fácil de hacer una linfadenectomía pélvica o paraórtica, pero las implicaciones para una paciente pueden ser bastante importantes. Solo el que no ha visto un linfedema de miembros inferiores no comprende la importancia de hacerle disección pélvica y paraórtica a la paciente que realmente lo amerita y lo necesita.
En etapas tempranas se está tratando de hacer ganglio centinela en endometrio para valorar si realmente esa paciente debe de ser realizada o se le debe realizar una linfadenectomía pélvica completa, con todas las implicaciones que eso permite. Se hace también dentro del estadiaje una aumentectomía. Siguiente. Y se decide en qué caso se debe hacer una linfadenectomía pélvica bilateral y en qué caso se debe hacer una paraórtica. En los tumores grado 3 o grado 2, que son mayores de 2 centímetros, cuando tenemos invasiones mayores del 50%, en estirpes histológicas de alto grado o invasión del cérvix, definitivamente estamos obligados a hacer una linfadenectomía pélvica bilateral. ¿Cuándo tenemos que hacer paraórticos? Cuando tengamos ganglios paraórticos aumentados de tamaño y sospechosos. Cuando tengamos anexos positivos, que nosotros veamos anexos francamente sospechosos. Cuando tengamos ganglios pélvicos ya diagnosticados como positivos, con tumores de alto riesgo que invadan el espesor total del miometrio, o con subtipos histológicos de alto riesgo como seroso papilar, carcinosarcomas y células claras. Entonces, en esos casos sí vamos a hacer paraórtico. Hay algunas cosas aquí que yo sé que les pueden generar dudas y quizás se las voy a decir para que me digan si eran esas las que le generaban dudas. Primero, me van a decir ustedes, ¿cómo sabemos que invadió más del 50%, doctora, en el transquirúrgico? ¿Cómo vamos a ver eso? Empíricamente nosotros abrimos la pieza y visualmente observamos si hay una afectación mayor del 50%. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que tuvieran acceso a biopsias intraoperatorias, a que un patólogo estuviera por lo menos en el edificio donde operamos, abriera la pieza y pudiera determinar si invade más del 50%. Por ejemplo, en el caso, yo tuve la oportunidad y la bendición de estar en la Clínica Las Américas en Colombia, con el doctor René Parejas haciendo la paroscopía oncológica. Y me recuerdo que en mi pasantía yo era la encargada de salirme de la cirugía, ir con la pieza a la cuarta planta, si no me equivoco, los quirófanos estaban en la segunda, con el patólogo a ver si invadía más del 50% para yo hablarle a mi maestro y decirle no invade más del 50% y no se hacía la linfadenectomía en esa paciente. ¿Sí? Nosotros no tenemos acceso todavía a eso, pero no porque no lo tengamos, no deben de saberlo ustedes, que es lo ideal. Otra pregunta que les puede surgir, ¿cómo sabemos que los pélvicos están positivos? Exactamente lo mismo. Ustedes ven, extraen uno de los pélvicos, el que le parezca más significativo, o si hay ganglio centinela, el centinela, ese se manda a examen, y si esos ganglios pélvicos son reportados como positivos, se procede a hacer la paraórtica. Ahora, el ganglio centinela, si ustedes, la imagen que ustedes ven de las guías de la NCCN del 2021, esa imagen me parece muy bonita, porque esa figura número 1 que aparece ahí son los diferentes sitios donde ustedes, si están haciendo ganglio centinela, van a inyectar el material para que se pueda diseminar y llegar precisamente hasta ese paciente. En Colombia, Estados Unidos y algunas partes de Europa ya se está usando el verde indocianina, que requiere un equipo especial para la detección. No es la gamasonda normal que nosotros utilizamos para detectar el tecnecio.
que es el que tenemos nosotros ahorita para ganglio centinela, sino el verde indocianina, que se considera con mayor efectividad porque tiene una capacidad de diseminación mucho mayor, es decir, nos va a marcar más fácilmente el ganglio centinela. Siguiente. En total se ponen 4 cc de verde indocianina en la inyección. Cuando nosotros ya evaluamos todas estas partes, ustedes también deben de saber que es importante en los cánceres que nosotros sepamos factores pronósticos para poderle decir a la paciente, porque la paciente lo que les va a preguntar es cuánta probabilidad tengo de sobrevivir. ¿Cuánta probabilidad tengo de que este cáncer me arranque la vida? Si bien es cierto, ustedes no van a poner, ustedes ni yo, ni nadie va a poder decirle exactamente 1 año, 2 años, 3 años, 2 meses, 4 meses. Sí hay factores que nos van a llevar a nosotros a decir, esta señora probablemente va a responder adecuadamente a los tratamientos, esta no. La edad, ya vimos que las mujeres mayores de 60 años pueden tener un pronóstico más desfavorable porque también están relacionadas con estirpes de alto riesgo. Los tipos de histológicos, los no endometroides, células claras, seroso papilar, carcinosarcomas, obviamente tiene un factor de pronóstico desfavorable. Los grado 3 en el caso de los endometrioides. Y quiero aclararles algo bien importante. Cuando hablamos de los grado 3, ustedes están viendo que yo hago mucho énfasis en que los endometrioides es en los que hablamos grado 1, grado 2 y grado 3. No es que en el seroso papilar y en el de células claras no nos reporten, pero el seroso papilar implícitamente es un grado 3. Tómense la tarea cuando roten con nosotros y vean un seroso papilar, el grado que el patólogo le reporta. Y van a ver que siempre es un grado 3. Tan así que cuando nosotros no nos reportan un grado 3, pedimos una revisión para ver si realmente no ha habido un error. Porque las estirpes de alto riesgo generalmente son grados 3. Invasión al miometrio, porque obviamente una etapa 1A que invade menos del 50%, esa señora ni siquiera va a necesitar una linfadenectomía. Con una extrafacial probablemente va a tener suficiente tratamiento. Invasión al estroma cervical, porque si ya tenemos afectación del cérvix, esa paciente ya se maneja más radicalmente por la diseminación que pudo haber tanto a los órganos vecinos como a los ganglios pélvicos. Invasión linfovascular, porque esa invasión linfovascular se traduce en diseminación a paraórticos y a órganos extrapélvicos. Tamaño tumoral, por lo que decíamos, si ustedes se fijaron cuando puse ahí cuándo hacer una disección pélvica, tumores que sean más de 2 centímetros en la cavidad endometrial tienen un chance mucho mayor de haber hecho una diseminación hacia los ganglios. Y ellos, por ende, debe de hacerse una linfadenectomía pélvica. Si a ustedes les aparece un líquido peritoneal positivo, eso más que para estadiaje, porque no está dentro de los puntos que nos sirven para estadificar, les sirve para pronóstico. Si bien es cierto, un negativo no les va, un líquido peritoneal negativo no les hace tomar conductas, un líquido peritoneal positivo, más que tomar conductas, les va a dar pronóstico para esa paciente más desfavorable. Y el estado de los receptores hormonales, que ya habíamos hablado, que en los no endometrioides no hay receptores hormonales, por ende el pronóstico también es más desfavorable. Siguiente.
Esto no quiero que se lo aprendan. Esto le exijo a mi residente de ginecología oncológica que lo sepa. A ustedes, lo único que quiero es que vean cuáles son los genes que pueden estar relacionados, las mutaciones de genes que pueden estar relacionados en mayor porcentaje con el cáncer de endometrio, porque esta puede ser una de sus preguntas de examen. Están subrayados en verde o con un círculo verde los genes que están mutados con mayor frecuencia en los cánceres de endometrio, sobre todo en los de alto riesgo, como serosos papilares, células claras y carcinosarcomas. Las dos mutaciones más relacionadas son el PTEN, que puede estar hasta en un 78% relacionado con el tipo 1, y el P53 hasta en un 91%. Vean lo alto que puede estar la relación con el tipo 2. No es despreciable algunos otros que están mutados, como el KRAS en el tipo 1, que puede estar hasta en un 53%, como el PIK3CA, que puede estar relacionado hasta en un 52% en el tipo 1, como el PP2R1A, que puede estar relacionado en un 43% en el tipo 2, y el HER2 amplificado hasta en un 40% en el tipo 2. Este HER2 es importante porque también puede relacionar con otros tipos de cánceres como el cáncer de mama, HER2 positivo, y también puede traducirse en el beneficio de algunos de los tratamientos que estamos utilizando en cáncer de mama para el manejo del cáncer de endometrio. Terapias dirigidas que ya se están utilizando tanto para cáncer de mama como para cáncer de endometrio. Entonces, si a ustedes les llegaran a preguntar cuáles son las dos mutaciones genéticas más relacionadas con cáncer de endometrio, PTEN y el TP53. Son las más relacionadas. Siguiente. Los tratamientos, para resumírselos, una etapa 1A, una histerectomía total, más una salpingoforectomía bilateral. Ganglios no vamos a tomar porque tiene una porcentaje de metástasis a ganglios del 0.3%. Así de simple. Esto es si es un grado 1 y 2. Si es un grado 3, aunque sea una etapa 1A, se recomienda una histerectomía total, una salpingoforectomía bilateral y una linfadenectomía pélvica y paraórtica según cómo haya resultado la biopsia de esos ganglios pélvicos. Es decir, hacer en una cirugía de estadiaje completa se va a requerir en una etapa 1A, grado 3, en una etapa 1B, una etapa 1 y 2, en los serosos papilares, en las células claras, en los indiferenciados o en los carcinosarcomas. En la etapa 2, ya no es una histerectomía total, una extrafacial, ya estamos hablando de una cirugía y una histerectomía radical, una salpingoforectomía bilateral, implícitamente una linfadenectomía pélvica, pero siempre dejan en cuestionante una paraórtica. Siguiente. ¿A quiénes le vamos a dar un tratamiento complementario a la cirugía? ¿Por qué no seguir diciéndoles los otros estadios quirúrgicamente? Porque probablemente en los otros estadios no logremos hacer una cirugía de estadiaje completa por la diseminación que hay afuera, que no podamos dejar completamente libre de enfermedad a una paciente. ¿Okay? El tratamiento adyuvante
¿A quiénes se lo vamos a dar? Eso lo vamos a determinar según el riesgo que establezcamos. Si hay un bajo riesgo, si hay un riesgo intermedio, si hay un riesgo intermedio alto o un alto riesgo. Definitivamente tiene ganado un tratamiento adyuvante los estadios 1 endometrioides grado 3 con invasiones mayores del 50%, con o sin invasión linfovascular, perdón. Los estadios 2 y los estadios 3. Ellos tienen ganado definitivamente un tratamiento adyuvante. Los de alto riesgo como serosos papilares, células claras, indiferenciados o carcinosarcomas, tienen ganado un alto riesgo. Siguiente. ¿A quiénes entre ese tratamiento adyuvante, a la cabeza del tratamiento adyuvante va la radioterapia? ¿A quiénes vamos a dejar en observación? A las pacientes 1A. A ellas que son grado 1, 1A, menores de 60 años, sin invasión linfovascular, con invasión menor del 50% del miometrio, las vamos a dejar en observación con una histerectomía extrafacial, una salpingoforectomía bilateral sin linfadenectomía pélvica bilateral. A quienes que sean una etapa 1A, les tenemos que dar radiación. Braquiterapia, porque la radiación, chicos, se divide en endometrio, en teleterapia, que es la radiación externa, y en braquiterapia, que es la radiación a nivel vaginal, dirigida específicamente a esa afectación vaginal y cervical que pudo haber tenido esa paciente. Le vamos a dar braquiterapia a las que sean grado 3 con invasiones linfovasculares mayores de 60 años. A ellas se les recomienda braquiterapia. Siguiente. Siguiente. En las 1B, a las grado 1, les vamos a dar braquiterapia. Las 1B, acuérdense que era invasión del miometrio más del 50%. Acuérdense que a las 1B ya estamos hablando que les hicimos histerectomía extrafacial, salpingoforectomía en los casos que lo amerite y linfadenectomía pélvica bilateral. Y les vamos a dar tratamiento complementario con braquiterapia a las grado 1, con braquiterapia y teleterapia, que es la radioterapia pélvica, si hay un alto riesgo o un riesgo intermedio. Y les vamos a dar teleterapia, que es la que las guías la ponen como radioterapia pélvica, y braquiterapia a las grado 3. Siguiente. En los estadios 2, ya sea grado 1 o grado 3, les vamos a dar radioterapia pélvica, que es la teleterapia, y braquiterapia. Siguiente. En etapas avanzadas, como etapas 3 y etapas 4, si nos permite, le vamos a hacer una histerectomía total, una salpingoforectomía bilateral, es decir, y una linfadenectomía pélvica, si nos permite hacérsela. En general, lo que tenemos que hacer es un debulking, se llama eso. Tratar de reducir al máximo la carga tumoral de esta paciente. Siguiente. Ahí específicamente, en esto no me voy a centrar porque no creo que se los pregunten y no es algo que ustedes tengan que saber, pero sí, en algunos casos tenemos que usar quimioterapia sistémica a base de algunos medicamentos que se llaman taxanos y platinos a la cabeza y otros que se llaman antraciclinas. Son los 3 medicamentos que a la cabeza nos sirven como quimioterapia sistémica en los casos que así lo ameriten. Siguiente.
Entonces, la etapa 3, bueno, ya habíamos hablado, lo que les decía, miren este esquema, si es candidata a cirugía, no todas son candidatas a cirugía. Si es candidata a cirugía, histerectomía más salpingofrectomía, un estadiaje quirúrgico, un debulking a tratar de no dejar enfermedad residual, quimioterapia sistémica, puede requerir radioterapia tanto pélvica extendida como braquiterapia. ¿A qué se refiere con pélvica extendida? Aquellas que tienen afectación paraórtica y la radiación tiene que ir arriba, precisamente de donde se extrajeron esos paraórticos. Y no candidata a cirugía, pues va a requerir quimioterapia, radiación y evaluar cirugía post-tratamiento. Siguiente. La etapa 4, estamos hablando de, ya vamos a ver, quimioterapia sistémica, radioterapia, tanto externa como interna, y hay que reevaluar si esta paciente realmente se va a beneficiar de hacerle una cirugía posterior. Cuando esto es en la 4A, que todavía estamos hablando que aunque hasta fuera del útero es todavía todo pélvico. En la 4B ya estamos hablando de hacer quimioterapia sistémica y reevaluar radioterapia según la respuesta. ¿Por qué en la etapa 4A vamos a valorar realmente si tenemos que hacer una cirugía? Porque si ustedes se acuerdan, la 4A implicaba una afectación tanto del recto como la vejiga. Ir a quitar solo el útero en esta paciente 4A probablemente no la deje totalmente protegida. En algunos casos, estas pacientes pueden requerir procedimientos tan radicales como exenteraciones pélvicas, tanto anteriores como posteriores, en las cuales haya que remover vejiga o recto. Siguiente. Tratamiento de cuando la enfermedad vuelve o las recurrencias va a depender mucho de a dónde recurrió la enfermedad, para que nosotros veamos qué tipo de tratamiento le vamos a dar dependiendo si es extravaginal, si es a nivel de ganglios o si es en distancia la recurrencia. Siguiente. Si es regional y no tiene radiación previa, puede ser que esta sea nuestra principal opción con quimioterapia sistémica. Si tiene radiación previa, es quimioterapia sistémica porque no podemos volver a radiar lo que ya se ha radiado. Si es a distancia, no nos sirve de nada radiar la pelvis, aunque no haya sido radiada, y lo que tenemos que hacer es quimioterapia. Siguiente. Hay una serie de terapias moleculares dirigidas al cáncer de endometrio. Siguiente. Y que están relacionadas con el bloqueo de la antiangiogénesis. ¿Por qué? Porque la antiangiogénesis es indispensable para el desarrollo y la progresión del cáncer. Entonces, esas terapias dirigidas van precisamente a impedir la angiogénesis. La densidad de los microvasos que tengamos va a ser relacionado bastante con el factor pronóstico y con los niveles de circulación que tengamos de los factores de crecimiento a nivel endotelial. Y todo esto se traduce a factores de riesgo o pronóstico de esa enfermedad. Siguiente. No me interesa tampoco que se aprendan esto, pero sí que lo conozcan. Las terapias dirigidas de las que estamos hablando a la cabeza, el bevacizumab, y se puede relacionar con algunos otros, como el tensirolimus, para terapias dirigidas a estas pacientes. Son terapias de alto costo, que si ustedes lo ven traducido en meses, el bevacizumab da 40.4 de porcentaje de beneficio a los 6 meses. 6 meses.
Cuando ustedes oyen 6 meses y el costo de ellos, puede ser que les parezca que no es lo mejor para la paciente porque es muy poco lo que les da. Pero para una mujer cabeza de familia, darle 6 meses más de vida puede representar una gran diferencia. Siguiente. Esta es la imagen del bevacizumab, Avastin, el nombre comercial. Es un fármaco antiangiogénico. Es el que ha sido más estudiado y con respuestas muy importantes, sobre todo si se combina con otros medicamentos, puede llegar hasta del 24.5% de respuesta. Si se combina con algunas quimioterapias, fue hasta el 73% con carboplatina y paclitaxel en primera línea y en otras líneas hasta el 13.5%, con una toxicidad muy baja, perforación intestinal a la cabeza en toxicidades muy baja cuando se había aplicado previamente radioterapia. Siguiente. En combinación con algunos inhibidores de la mTOR, como es el tensirolimus, muy buena respuesta. Siguiente. Y esto es más que todo a nivel genético. Este tipo de medicamentos es importante por su relación con los receptores del factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento epidérmico no es más que un grupo de proteínas en la transmembrana que están expresadas específicamente en las membranas de las células endometriales normales y que tienen un dominio de unión extracelular con este factor de crecimiento epidérmico y un dominio de proteínas con la tirosinquinasa intracelular. Aquí se incluyen receptores receptores muy diferentes y con estructuras similares, y aquí es donde vienen a actuar la mayoría de terapias dirigidas. Siguiente. Esta familia del receptor de factor de crecimiento epidérmico, lo que nos importa es que en el cáncer de endometrio puede haber una sobreexpresión que puede ir hasta del 36%, si no me equivoco, en algunos de los casos, del 36 al 87%, perdón, y que se asocia al estadio de la enfermedad como a un mal pronóstico cuando lo encontramos. Se puede inhibir este factor, ese receptor de factor de crecimiento epidérmico, con 2 tipos de medicamentos que pueden ser inhibidores de la tirosinquinasa y también con anticuerpos monoclonales, que es otra terapia dirigida. Siguiente. ¿Hacia qué vamos? Hacia inhibidores de la PARP. Eso es lo que se está estudiando y eso es lo que quieren lograr la mayoría de los estudios, llegar a generar la lesión que se ha producido a nivel del ADN y poder así corregirla directamente. Siguiente. Esto es lo que yo les traía sobre el cáncer de endometrio. La última parte fue un poquito más rápido porque creo que no es algo que ustedes ahorita en el nivel que están deban de aprender. Sí es importante que lo sepan porque a nivel mundial se habla de esto y porque como ginecólogos deben de saber lo más general del cáncer de endometrio. Quizás no los detalles de tratamiento, pero sí ustedes deben de estar a la altura de los ginecólogos en todo el mundo y poder hablar de esto, tal vez no en detalle, pero sí a grandes rasgos.
No sé si tienen alguna pregunta. Perdón si me extendí bastante. No sé si tienen alguna duda. Bueno, las preguntas ahorita es cuándo. Agradecerle, doctora, por su excelente presentación. La verdad que nos ha hecho un recorrido desde lo más básico a lo último. Muchas gracias por el esfuerzo. Yo sé que sí cuesta. Gracias a todos por permanecer también en la charla. Yo creo que es algo bien importante. La doctora ha hecho un repaso desde el principio. Muchas gracias. Si tienen preguntas, o las pueden hacer en el chat. Si no, pues muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes sobre el cáncer de endometrio. Si tienen preguntas, incluso estoy a la disposición. Si ahorita les da pena preguntar, su jefe de residentes tiene mi número de teléfono. Pueden preguntarme. Voy a tratar de hacerles llegar un pequeño resumen, un cuadro resumen con la doctora para que puedan estudiar de los puntos más importantes que tienen que saber de cáncer de endometrio, que les pueden preguntar. Algunas de las cosas que le dije me parecen bastante relevantes para que puedan estudiar más fácilmente. ¿Cuándo tienen el CAFA, doctora? 9. El 9 de De octubre. octubre. Ya casi. Ok, yo esta semana les hago un cuadro resumen, doctora, sobre todo de la parte de estadificación hacia atrás, que es lo que me parece más que a ellos les puede servir, y yo se lo hago llegar, doctora.